Listo. Buenos días para todos. El día de hoy vamos a ver dos sesiones otra vez, la 15 y la 16. Para física vamos a hablar todo lo que tiene que ver con el concepto de trabajo. Recuerden que cuando estábamos viendo estática, yo hablaba que íbamos a ver el peso como trabajo. Entonces aquí vamos a ver el trabajo eh, como un desplazamiento, es decir, no solo con el hecho de, de levantar un peso, de levantar una masa, ya se genera trabajo. Ahí no se genera trabajo, ahí se está generando una fuerza. Se genera trabajo cuando hay desplazamiento. Cuando hay desplazamiento de esa fuerza y hay desplazamiento, ahí sí se genera trabajo. Entonces les voy a compartir mi pantalla. Algo así como una placa tectónica. Una placa tectónica. Sí, ¿no? Eh, pues digamos que sería como, sí, podría ser, sí, porque hay movimiento, hay cambio de posición, entonces sí podría ser trabajo. Bueno, entonces ya ahí les estoy compartiendo mi pantalla. Por favor, me avisan que ya están viendo mi pantalla. Sí, ya, profe. Listo, entonces les decía que íbamos a hablar de concepto de trabajo y energía. Entonces, aquí en el concepto de trabajo y energía, entonces el trabajo es proporcional a la fuerza y a la distancia. Entonces, si ve que aquí ya estamos hablando de distancia, de desplazamiento. Entonces, cuando yo hablo que es proporcional a la fuerza y a la distancia, eso quiere decir que cuando aumenta la fuerza, aumenta el trabajo. Dependiendo la distancia, aumenta también el trabajo cada vez más. Es decir, no es el mismo trabajo cuando usted levanta algo y lo transporta a un metro que cuando lo transporta a dos, que cuando lo transporta a tres. Entonces ahí va aumentando el trabajo porque es proporcional tanto la fuerza como la distancia. Entonces, es como el trabajo es como el concepto de cómo es que se mide el gasto de energía. Es decir, cuando usted dice, uy, tenía mucho trabajo. Hasta ese trabajo de cuando uno dice de estudiante que tiene mucho trabajo para hacer tareas, eso también. Entonces, cuando uno gasta mucha energía, ahí uno genera trabajo. Entonces, yo estaba hablando del concepto de trabajo, lo empecé a trabajar la vez pasada en estática, que se veía el peso como trabajo y que yo lo iba a trabajar como una letra W. Entonces aquí también aparece para mí la letra W. En algunos lados ponen la T mayúscula. Yo utilizo la W y utilizo la distancia como la X o como una D. Entonces yo digo que el trabajo o W, en otros puede ser T mayúscula, W, es igual a la fuerza por la distancia, donde X es la distancia. ¿Listo? Entonces ahorita vemos un ejercicio. Entonces aquí tenemos algo chévere y es que aquí tenemos dos ecuaciones demasiado sencillas. Una es cuando el cuerpo está totalmente recto y se genera una fuerza y hay un cambio de espacio, de distancia y se genera un trabajo, donde el trabajo T es igual a la fuerza por la distancia. Eh, ¿cómo?
el trabajo se lee en joules, se pone una J. Para la fuerza era N de Newton, para los joules, para el trabajo, es una J. Entonces se diría que el trabajo es fuerza por la distancia. Y se mide en joules. ¿Qué sería Newton por metro? Y el caso 2 sería cuando ya tenemos un grado de inclinación para mover el objeto. Para mover el objeto. Entonces, cuando movemos el objeto con un grado de inclinación, trabajo es igual a la distancia por el coseno de el ángulo con el que uno está moviendo ese objeto. Y igual la distancia, para medir la distancia. Entonces vamos a hacer un ejercicio. Entonces, alistan sus apuntes de física. Espero que estén copiando todo esto. Si participan, mucho mejor. Si no participan, hago quiz al final de la clase. Espero que participen. Espera, profe. Dígame. No, no es para copiar. Para saber que está despierto, que sí está en la clase. Bueno, voy a dejar de compartir aquí la pantalla. Y voy a activar la cámara. Bueno, ahí alguien estaba diciendo algo en el chat. Profe, ¿cómo? Escribiendo en el chat, así como está haciendo el señor Eric. Escribiendo. Yo voy a estar revisando el chat canal. Bueno, entonces arranquemos estos con todo. Pero prendo la luz porque no veo nada. Listo, entonces. Entonces, trabajo. Trabajo. ¿Cómo lo veo yo? W es igual a la fuerza por la distancia. Decíamos que esto se veía en dos casos. Uno, cuando el cuerpo está recto, hay una distancia y un desplazamiento. Aquí se utilizaba esta fórmula. Trabajo es igual a la fuerza por la distancia. Ese es lo que se trabaja ahí. Y que había un segundo caso donde ya teníamos un poco de inclinación y esto acá tiene un ángulo y también hay una distancia. Ese se llama, para este entonces sería trabajo es igual a la fuerza por la distancia por el coseno del ángulo. Entonces se vería así. Entonces, el primer caso sería en el desplazamiento horizontal. Trabajo es igual a la fuerza por la distancia. Utilicemos la D. Por la distancia. Y en el, cuando había un poquito de inclinación. Aquí hay un ángulo, una fuerza, una distancia. Por el coseno de este ángulo. Entonces vamos a ver un ejemplo acá y un ejemplo acá. Entonces, copien ahí, señoritos, eh, Ya, los profe. apuntes. ¿Qué es lo que me van a enviar hoy? Profe, Dígame.
Así no se tiene que hacer un cálculo, por ejemplo, Pregunta. si el objeto tiene que ser llevado hacia arriba o es diferente. Cuando se mueve hacia allá, Ujú, sí, señor. hacia arriba, Sí. entonces ahí sería, recuerde que para la fuerza, cuando es hacia arriba, es la masa por la gravedad. Entonces aquí cuando se halla esta fuerza, ¿sí? Cuando es hacia arriba, se halla esa fuerza es la que se utiliza acá. Y la distancia sería la distancia que se levanta. ¿Listo? ¿Listo, Juan Pablo? Sí. Aquí en esta fuerza uno la halla como, bueno, vamos a hacer los tres casos. Y este es el tercer caso. Vamos a hacer el tercero. El primero, el segundo y el tercero. ¿Ya puedo borrar? Sí, profe. Bueno, entonces, tienen que estar atentos, ir tomando apuntes. Es el trabajo de hoy. Por eso hoy me lo tienen que enviar inmediatamente. El trabajo. Bueno, entonces, primer caso. Objeto, desplazamiento, distancia. El objeto se movió a una aceleración de 10 metros sobre segundos cuadrados. Entonces, tenemos la aceleración. Y la masa es de 40 kilogramos. Y se va a mover una distancia de 5 metros. Entonces, lo primero que tenemos que hacer con un ejercicio así es hallar la fuerza. Entonces, fuerza es igual a la masa por la aceleración. Donde la fuerza es igual a la masa, que es 40, por la aceleración, que es 10. Eso quiere decir que la fuerza es igual a 4 por 1, 4, que le ponen los dos ceros, o sea, 400 newton. Entonces copian ahí. Lo primero que hacemos es hallar la fuerza. Ya teniendo la fuerza, que es de 400 newton, ya podemos hallar el trabajo. Entonces, tenemos que trabajo es igual a la fuerza por la distancia. Es decir, que el trabajo es igual a la fuerza, que es 400, por la distancia, que es 5 metros. Es decir, que el trabajo es igual a 5 por 4, 20. Y se le ponen los dos ceros. Y decíamos que se denominaba joules, porque estamos hablando de trabajo, una J. Entonces, y entonces ya tenemos tanto la fuerza como el trabajo. Fácil, ¿sí o no? ¿Alguna pregunta, muchachos? Copien, Profe, dígame. ¿es el mismo cálculo sin importar si hay dos o más objetos que empleen fuerza para llegar a la distancia propuesta? Si yo tengo esto, si yo tengo acá otro objeto acá pegado. Ujú. Ah, no, ahí sí, ahí se acuerda el ejercicio que hacíamos, que acá había una fuerza de contacto.
Sí, señor. Entonces toca tallar la fuerza general, la fuerza entre cada uno de los movimientos, entre cada una de las cajas, el trabajo en cada una de las cajas, el trabajo general, tal cual como hicimos el de la fuerza. Pero se Ok. le suma es el mismo proceso, pero se le suma después la fórmula del trabajo. Trabajo, la fuerza por la distancia. Ok, profe. Se hace exactamente igual. Listo, ¿ya copiaron esto? Segundo caso. Yo espero que ya. Esto es rápido. Si no nos quedamos acá media hora. Segundo caso era una inclinación. Vamos a decir que acá hay de 45 grados. Y estamos empujando acá. Una distancia de 10 metros. A una fuerza de 70 newton. Ese es el segundo caso. Este es el segundo caso. Entonces aquí decíamos que el trabajo era la fuerza, por la distancia, por el coseno del ángulo. Esto es lo que dice para hallar el trabajo acá. Entonces fácil, ¿sí o no? Entonces trabajo es igual a la fuerza que es 70 por la distancia que es 10 por el coseno de 45 grados. Entonces ahí tendríamos que trabajo es igual a 7 por 10, 700 por el coseno de 45 grados. Entonces vamos a sacar la calculadora. ¿Alguien tiene una calculadora ahí a la mano? No, yo no, profe, qué pena. Coseno de 45 grados. Eso da 0.7. 0.7. Por el coseno de 45 es que es 0.7. Y 0.7 por 700. Eso es 490. Es 490. ¿Qué? Joules, porque es con una J. Fácil, ¿sí o no? ¿Preguntas hasta ahí del segundo caso? No, profe, gracias. ¿Listo? ¿Ya puedo borrar? Sí. Pero tienen que estar atentos. Ya ahí va el segundo caso. Tercer caso, que era el que decía ya el señor. Entonces, tenemos el objeto. Lo vamos a levantar 1 metro. El objeto es de 25 kilogramos. Entonces tendríamos que la fuerza es igual a la masa por la gravedad, porque lo estamos subiendo. Eso eso quiere decir que la masa, que es 25, lo multiplicamos por la gravedad, que es 9.8 metros sobre segundos cuadrados. Uy, perdón. Eso quiere decir 33, 2.
que sería 25 por 9.8. Eso es 245. Cerradito. 245. 245, ¿qué? Newton. Estamos hablando de fuerza. Y el trabajo sería, trabajo es igual a la fuerza por la distancia. Y eso es igual a la fuerza, que es 245 Newton, por la distancia, que es 1 metro. Eso quiere decir que es de 245 joules. ¿Listo, Juan Pablo? Esa era la pregunta que usted decía, ¿sí o no? Sí, muchas gracias. Listo, copien pues. Bueno, entonces, después del trabajo vamos a hablar de algo que se llama energía cinética. ¿Listo? ¿Ya terminaron de copiar ahí? Bueno, entonces voy a compartir aquí mi pantalla. Ahora vamos a hablar de algo que se llama energía cinética. Entonces les voy a pasar acá. Entonces, vamos a ver el trabajo como la energía cinética. La energía cinética de una masa es la que posee un cuerpo debido a su velocidad. Es decir, que si hablamos de velocidad es porque está en movimiento. No está en reposo, sino en movimiento. O sea que si hay movimiento, se desplazó un espacio en cierta cantidad de tiempo. Entonces, con ese espacio y con esa cierta cantidad de tiempo, uno puede hallar su velocidad, porque velocidad es espacio sobre tiempo. Eso quiere decir que uno puede hallar con ese movimiento, ese espacio y ese tiempo, la velocidad. Podemos hallar también la aceleración, porque está en movimiento. Entonces, cuando algo está en movimiento es porque posee energía. Es decir, la energía es movimiento. Entonces, aquí tenemos un ejemplo. Entonces, la energía cinética es igual a la masa por la velocidad al cuadrado dividido 2. Es decir, 1/2 de la masa por la velocidad al cuadrado. Entonces, aquí necesitamos eh, hallar, necesitamos hallar la velocidad de los cuerpos. Si es que no la sabemos, la podemos hallar, dependiendo si es rectilíneo, si es semiparabólico, si es parabólico. Dependiendo de cuál, pues se utiliza una fórmula distinta para la velocidad. Pero normalmente uno les da la velocidad. Uno les da la velocidad, ya sabemos hallar la velocidad en rectilíneo, ya sabemos hallar la velocidad parabólico y semiparabólico. Entonces aquí lo más seguro es que uno les da la velocidad. Entonces cuando uno les da la velocidad, uno dice que la masa, el ejemplo que está acá, es de 2 kilogramos y su velocidad es de 5 metros sobre segundo cuadrado. Entonces aquí tenemos que la energía cinética es igual a la masa, que es 2 kilogramos, por la velocidad, que es 5 metros sobre segundo cuadrado, dividido 2. Esa sería la fórmula, la ecuación. Entonces 2 por 10, 2 por 5, 10. Dividido 2. Ah, no, espere. 2 por 5. Ah, no, espere. El 5 está al cuadrado. Entonces 5 por 5, 25. Por 2, 50. Dividido 2, 25. Entonces la energía cinética es 25 joules. ¿Por qué hablamos de joules? Porque son los mismos
ecuaciones, las mismas unidades de medida, kilogramo, metro cuadrado por segundo cuadrado. Estas son las unidades de los joules. Entonces se puede decir que la energía cinética es un trabajo. ¿Por qué? Porque hay movimiento, porque hay desplazamiento. Como hay desplazamiento, se puede hablar de velocidad. Entonces aquí vamos a ver unos ejemplos de cuándo es que hay energía cinética. Entonces cuando un objeto está en reposo, vea que aquí el skate sale, llega a su máximo y se levanta. Ahí queda quieto por unos segundos. Ahí ese cuerpo está cargado de pura energía potencial. Aunque esté quieto, eso es pura y física energía potencial. Entonces, si estamos quietos, tenemos mucha energía acumulada, diría las viejas lenguas, las viejas costumbres, y cuando se deja caer el skate, ahí esa energía potencial cambia a energía cinética. Y esa energía cinética ya tendríamos el peso del skate y la velocidad con la que baja el skate. Y ya con esa masa y con esa velocidad ya podemos hallar la energía cinética. Otro caso de energía cinética es cuando alguien está jugando flecha y arco. Entonces, cuando él estira el caucho y queda quieto por unos segundos, ahí hay pura y física energía potencial. Está acumulada. Cuando él suelta y sale la flecha a toda, se está convirtiendo esa energía potencial a energía cinética. Cuando alguien sube a una mesa y la pelota tiene un espacio y ese espacio va a tener un tiempo de caída, eso quiere decir que esta pelotica está cargada de energía potencial. Cuando la sueltan y empieza a acelerar y a moverse, tiene una velocidad y esa energía potencial que tiene ahí la pelotica, cuando la suelta se transforma en energía cinética. Entonces esos son como los casos que se pueden presentar, digamos, naturalmente en el sistema, ¿no? En la vida real. Entonces, a partir de ahí ya podríamos hallar la energía cinética de todos. Entonces, acá tenemos las dos formulitas mágicas para cada uno de los dos ejercicios. Entonces, tenemos la energía potencial. La energía potencial tendríamos que la energía potencial es igual a la masa por la gravedad por la altura. Entonces, aquí tenemos masa, gravedad y altura para la energía potencial. ¿Conocemos todo esto? Claro, la masa la tenemos, sí, somos nosotros mismos. El peso de nosotros, o el peso del balón, o el peso del arco y la flecha, o el peso de la persona que está montando skate. ¿Conocemos los pesos, las masas? Sí. La gravedad, sí, es la misma, 9.8 metros sobre segundo cuadrado. ¿Y conocemos las alturas? Sí, conocemos las alturas. Seguramente que uno o les da la altura, y si es un ejercicio que un experimento que uno los mande a hacer, ustedes con 1 metro pueden hallar esa altura. O sea, es muy fácil de hallar esa altura. O sea, seguramente uno conoce esos valores. Profe, que nos dieron más bien el tiempo. Bueno, entonces aquí hay otras dos formulitas, por si alguna vez necesitan hallar la altura. Sería 1/2 de la gravedad por el tiempo al cuadrado. Esa es la altura. Entonces, esta es la altura cuando, digamos, estamos hallando, digamos, el ejemplo del skate. El ejemplo del skate va con un tiempo, y cuando él se desplaza del piso hacia arriba, del punto de gravedad hacia arriba, ese tiempo se puede calcular y ese tiempo sería para el tiempo al cuadrado, y ahí podríamos hallar la altura con la que el skate está suspendido arriba en el tiempo cero. Y esa altura sería la que se utiliza acá Bueno, hagamos el ejemplo.
Que digan, uy, ese profe no hizo ejemplo. Mucho chichipato. Entonces vamos a hacer el ejemplo. Bueno, entonces voy a dejar de compartir aquí la pantalla. ¿Ya llegó Ana, Paula? ¿Ya llegó Anita? Entonces póngale que hago. El ejemplo, vamos a hacer el ejemplo del skate. Entonces acá está el skate y su patineta. Aquí está el skate y su patineta. Y llega tal skate con su patineta. Entonces vamos a hallar esa altura. El señor va moviéndose a una velocidad de 35 metros sobre segundo al cuadrado. Esa es la velocidad. Y el tiempo que se demora en llegar acá es el tiempo es de 15 segundos. Entonces en las formulitas que yo les puse allá tendríamos que la altura es un medio de la gravedad por el tiempo al cuadrado. Entonces tendríamos que eso es igual a un medio, 1 por gravedad, 1 por gravedad es 9.8. Por el tiempo es 15, pero debe estar al cuadrado, listo. Dividido 2. Eso es lo que tenemos acá. Entonces tendríamos que la altura es igual a 15 al cuadrado, 15 por 15. 225, entonces 9.8 por 225 dividido 2. Entonces 225 por 225 por 9.8, que es la gravedad. Eso da 2205 y eso dividido 2. Eso da 1102.5 de... No, esa no puede ser la altura, espere, tacho. Hay un error. Otra vez. No, si no se puede demorar tanto tiempo ahí suspendido. 2 segundos. 2 segundos. Entonces voy a hacer aquí otro. 2 por 2, 4. Y 4 por 9.8. 4 por 9.8. Eso sí, 39.2. Y eso que le puse un tiempo, esta vez le puse un tiempo más prudente. Entonces, sí, 2 segundos está bien. Es decir, que la altura de la rampa era de 39 metros. Era siempre alta. Siempre alta. Entonces ya tenemos la altura. La altura es de 39.2.
Ya con esa altura, copien ahí, con esa altura ya podemos hallar la energía potencial. Entonces, la energía potencial es igual a la masa por la gravedad por la altura. Entonces vamos a hallar esa masa potencial. ¿Listo? ¿Ya puedo borrar? Sí, profe, gracias. Entonces aquí vamos a hallar la energía potencial. Entonces la energía potencial es igual a la masa. Vamos a suponer que la persona es igual de flaca a mí, 70 kilogramos. Entonces, la masa que es de 70 por la gravedad que es 9.8 por la altura que es 39.2. Eso es igual, y ya eso es puro cálculo de matemático, de calculador. Entonces tendremos que 70 por 9.8 por 39.2. Eso es de 26.891.2 joules. Ya que hay bastante energía potencial. Hay bastante energía potencial acumulada. Así, ¿Alguna pregunta hasta ahí? así mismo con cualquier cálculo para cualquier objeto en movimiento, profe, sin importar qué. Si está hacia arriba, si está hacia allá, es igual. Ah, ok. ¿Puedo borrar? Ahora vamos a hallar la energía cinética. Entonces, la energía cinética sería, la energía cinética es igual a la masa por la velocidad al cuadrado dividido 2. Entonces, la masa que es de 70 por la velocidad que es 35 al cuadrado dividido 2. Eso es igual. Entonces, eso sería 35 que va a la velocidad por 35. Eso da 1225 por 70. Eso da 85.720 dividido 2. Es decir, que la energía cinética es de 42.875 joules. Bueno, copien ahí. Listo, profe. Listo, eso es, digamos, lo que es física. ¿Listo?
Ahora vamos a ver trigonometría. Entonces les voy a compartir pantalla. Alisten cuaderno de trigonometría. ¿Listo? ¿Ya pueden ver mi pantalla? Sí, señor. Bueno, en trigonometría vamos a ver algo que se llama distancia entre dos puntos. Distancia entre dos puntos. Esta distancia entre dos puntos es para graficar la distancia entre los puntos y calcular la distancia entre los dos puntos en un plano cartesiano. Eh, este triángulo, estos dos puntos van a siempre dibujar un triángulo. Siempre van a dibujar un triángulo. Entonces, como van a dibujar un triángulo, sabemos que esta diagonal va a ser la hipotenusa de ese triángulo que se va a formar con la proyección de los dos puntos en el eje X y en el eje Y. Eso quiere decir nada más ni nada menos que se está armando un triángulo, por ende esto va a ser la hipotenusa y por ende podremos hallar esta hipotenusa con el teorema de Pitágoras. Y el teorema de Pitágoras dice que la hipotenusa al cuadrado es igual al cateto adyacente al cuadrado y el cateto opuesto al cuadrado, más el cateto opuesto al cuadrado. Entonces aquí tenemos que si le sacamos la raíz cuadrada a la hipotenusa, también le tenemos que sacar raíz cuadrada a todo. Ya lo hago esto en el tablero. Que el cateto al cuadrado y el más cateto adyacente al cuadrado están sumándose y también tienen que tener pues raíz cuadrada, ¿no? Entonces uno cancela la raíz con el cuadrado de la hipotenusa para tener hipotenusa y como tenemos los puntos que se forman, los dos puntos que se forman, tenemos el valor de X y el valor de Y. Cuando calculamos ya sabemos cuáles son esos valores. Entonces con esos valores podemos hallar aquí estos puntos. Entonces aquí tenemos que, como se forma un triángulo, es decir, que aquí en el triángulo esto aquí va a tener un grado de inclinación. Entonces, como tiene un grado de inclinación, entonces pues no es indispensable saberlo. ¿Se podría calcular? Claro que se lo podríamos calcular. Pero en este caso no es necesario, porque tenemos la fórmula aquí del teorema de Pitágoras para poder hallar esta hipotenusa, esta distancia. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer un ejemplo acá en el tablero. Y después le vamos a hallar la pendiente a esta recta, a esos dos puntos, le vamos a hallar la pendiente. Y después vamos a ver un ejemplo de otra clase de rectas. Entonces vamos a ver un ejemplo, voy a dejar de compartir pantalla. Listo, entonces, ejemplo. Vamos a dibujar acá el plano cartesiano.
vamos a poner acá 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya para allá. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4 y 5. Vamos a poner 2 puntos. Vamos a poner cuando x vale 2, y vale 3. Entonces este punto. Entonces póngale que cómo se nombra acá los puntos. En este lado es x, coma y. Es decir, este punto sería, en x sería 2, 2, y en y sería 3. Entonces ese punto es 2,3. Y el otro lo vamos a poner 6 con 5. Entonces este punto sería, en x sería 5, y 6 en Y. Y lo que vamos a unir, saber es esta distancia. Eso es lo que vamos a saber, lo que vamos a buscar. La distancia entre dos puntos. Entonces copien ahí la recta que vamos allá. Listo, entonces aquí les voy a recordar el teorema de Pitágoras. Aquí se genera como una especie de triángulo, ¿verdad? Este es de 90 grados, es decir que esta es la hipotenusa. Eso quiere decir que el teorema de Pitágoras será hipotenusa al cuadrado es igual al cateto opuesto al cuadrado más el cateto adyacente al cuadrado. Si le sacamos raíz cuadrada acá y raíz cuadrada acá, esta se cancela. Entonces, como se cancela, se la podemos quitar. Entonces quedaría que la hipotenusa es igual a todo eso. Como está la hipotenusa, estos son los puntos que vamos a hallar, o sea, la distancia. El cateto adyacente, entonces lo vamos a transformar a lo que necesitamos. Entonces lo vamos a empezar a transformar. Entonces sería raíz cuadrada de x2 menos x1 elevado al cuadrado. Eso más y2 menos y1 elevado al cuadrado. Quedaría así. Quedaría así. Lo demuestro. No te lo copien. Copienlo pues. Listo, profe. O sea, siempre que se trate de encontrar esos lados, se cancela en la hipotenusa al cuadrado, ¿cierto? Sí, por eso, pero eso aquí ya está cancelado. Ok, Por eso saqué raíz cuadrada en ambos lados para hacer el teorema de Pitágoras. ok, gracias, profe. ¿Listo? Entonces la vamos a hallar. Voy a borrar el tablero. Listo, voy a borrar el tablero. Entonces la vamos a hallar. Entonces la vamos a hallar. Entonces tendremos que la distancia es igual. ¿Cuáles eran los puntos? ¿Me recuerdan los puntos? El primer punto, ¿cuál era? Era 3,5 era. tres, era 3, no, era 2,3
y 5,6. Gracias. Listo. Listo. Entonces, el primer punto tendríamos x1 y y1. Y en el segundo tendríamos x2 y y2. Tenemos esta fórmula, entonces la distancia al cuadrado es igual. Esto al cuadrado. Entonces, el primero, x2, que sería 5, menos 5 menos x1, que sería 2. Esto al cuadrado. Más y2, que es 6, menos y1, que sería 3, elevado al cuadrado. Eso quiere decir que eso es igual a raíz cuadrada. 5 menos 2, 3, elevado al cuadrado, más. Y 6 menos 3, 3, elevado al cuadrado. Eso quiere decir que esto es igual a la raíz cuadrada de 3 por 3, 9, más 3 por 3, 9. Eso quiere decir que 9 más 9 es 18. ¿Y cuál es la raíz cuadrada de 18? Eso es 4.2. Es decir, que la distancia entre los dos puntos es de 4.2. Fácil, ¿sí o no? Copien ahí, pues. Listo, hallamos la pendiente y salió. ¡Uh! Toman las fotos, ya vieron tomar apuntes. Los que no tienen los apuntes completos, pues tienen que esperar a que yo vea el video otra vez, lo baje, lo pase a YouTube y lo cuelgue a la plataforma para que puedan tomar los apuntes de la clase de hoy. Que es lo que voy a recoger hoy. Ok, gracias, profe. ¿Listo? ¿Ya puedo borrar? Sí, Listo. Tenga ahí pendiente los datos, Juan Pablo, para hallar de una vez la pendiente con los mismos puntos. Entonces la listo, profe. pendiente es la siguiente. Entonces la pendiente sería M, que sería la pendiente, es igual a Y2 menos Y1 dividido X2 menos X1. Entonces tendríamos que el primer punto era ¿qué? 2,3 y el segundo 5,6, ¿sí o no? Entonces la pendiente es igual. X, Sí. Y2. Entonces este es Y2, X2, X1, Y1. Entonces dice Y2 es 6, menos Y1, que es 3, dividido eh, X2, que es 5, menos X1, que es 2. Eso quiere decir que esto es 3 y esto es 3. Y 3 dividido 3 es 1, o sea que la pendiente es 1. Fácil, ¿sí o no? Copien ahí. Sí, profe. Gracias.
¿Listo? Listo. Sí. Entonces esa sería la pendiente. La pendiente de la recta. Entonces seguramente nosotros les van a encontrar ejemplos así para, para graficar rectas, ¿no? Entonces ustedes pueden encontrar cuando la y está aquí solita, y igual a, esa, a x, a 2x más 2, digamos. Vamos a graficar esa. O le pueden aparecer, les pueden aparecer como 4x más 12 igual a 3y, ¿sí? O le pueden aparecer de esta manera también. Ujú. Pueden aparecer como 2x más 2y menos 4 igual igual a 0. O sea, pueden encontrar estas rectas. ¿Por qué sabemos que son rectas? Porque el exponente de la x es 1. Como el exponente es 1, ya sabemos que es una recta. Entonces, ¿qué tenemos que hacer en todos estos ejercicios? Tenemos que tener el valor de x y el valor de y. Y empiezan a darle valor de 1, de 2 y de 3. No es necesario de más. Y ustedes aquí reemplazan a x cuando es 1. Lo mismo acá. En este lo pueden hacer directos porque la y ya está despejada. En estos no. En estos tienen que despejar la y. Vamos a hacer este ejemplo. Vamos a graficar este ejemplo y vamos a hacer todo el proceso con este ejemplo, inclusive para ver otro tema que se llama ecuación general de la recta. Vamos a hacer todo con el mismo ejemplo. Entonces lo vamos a hacer con este ejemplo. Con este. Yo lo voy a poner acá. 2x más 2y menos 4 igual a 0. Lo primero que tenemos que hacer es despejar y. Entonces este 4 está restando, pasa a sumar. Entonces 2x más 2y igual a 4. Este 2x está sumando. Lo va a pasar a restar. Entonces, 2y es igual a 4 menos 2x. Este 2 se está multiplicando, pasa a dividir, o sea que y es igual a 4 menos 2x dividido 2. Ya despejé, véalo. Después de despejado, ya puedo reemplazar valores en x para saber los valores en y. Entonces vamos a dejar esta ecuación acá arriba porque ahorita la necesitamos. 2x más 2y menos 4 igual a 0. Entonces ya podemos borrar esto. Vayan tomando apuntes conmigo de una vez porque yo voy borrando rápido. Entonces vamos a tener esta y vamos a darle valores a x. Entonces el primero, y es igual a 4 menos 2 por x. Entonces cuando x vale 1 por 1 dividido 2. O sea que eso es igual a 2 por 1, 2, 4 menos 2, 2, dividido 2, 1. O sea que cuando vale 1 ya vale 1. Listo. Ya le doy un valor cuando vale 1. Ahora cuando vale 2. Y es igual a 4 menos 2 por x, pero x vale 2. Dividido 2. Eso es igual a 2 por 2, 4. Y 4 menos 4, 4 menos 4, 0. Dividido 2. Y 0 dividido 2 es 0. O sea que cuando vale 2 vale 0. Y ahora cuando vale 3, y es igual a 4 menos 2 por 3, dividido 2. Eso es igual. Es igual, 2 por 3, 6. 4 menos 6 da menos 2.
6 menos 4 da menos 2. Divido 2. Sé que eso da menos 1. Entonces vamos a rectificar. Cuando vale 2. Cuando vale 1. 1 por 2, 2. 4 menos 2, 2. 2 dividido 2, 1. Cuando vale 2, 2 por 2, 4. 4 menos 4, 0. Vale 0. Cuando vale 3, 3 por 2, 6. Da menos 6. Menos 4 da menos 2. Dividido 2 da menos 1. Entonces, aquí da menos 1. Ahora, listo, copien ahí, por favor. Copien porque ahora vamos a graficar. Listo, profe. Listo. Vamos a graficar. Entonces tenemos 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Entonces estos son Y. Son Y negativos. Estos son X. Bueno, X tenemos 1, 2, 3, 4. Menos 1, menos 2, menos 3. Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. Arrancamos. Cuando X vale 1, Y vale 1. Entonces, aquí va el puntito. Cuando X vale 2, Y vale 0. Eso aquí va acá. Y cuando X vale 3, Y vale menos 1. Acá. Ya que esta sería la recta. Es decir que aquí, anoten acá, pongo aquí abajo. Los puntos de acá. Entonces el punto de aquí es cuando X vale 1, que sería positivo. 1, ay, espere, tacho, espere que la embarré. La recontraembarré. Espere porque estos no son negativos, estos son positivos. O sea que estos no son, a ver, cuando X vale 1, Y vale 1. Cuando vale 2, vale 0. Cuando vale 3, menos 1. Ya, ahora sí. Entonces sea menos 1,1. Ese punto. Y este punto sería en X vale 3 y en Y vale menos 1. Entonces tenemos los dos puntos. Entonces pongámoslos acá. 1,1 y el otro es 3, menos 1. Listo. ¿Ya copiaron ahí la recta? Copienla pues. Para hallar ahora, vamos a hallar la distancia entre los dos puntos y vamos a hallar la pendiente. Listo, profe. Listo, entonces voy a borrar. Listo, entonces, distancia entre dos puntos. Entonces la distancia es igual a la raíz cuadrada más esto al cuadrado, esto al cuadrado. Entonces la distancia era x2, entonces vamos a poner acá. Este sería x1 y este es x2. Este sería y1 y esta sería y2. Entonces dice x2, que sería 3, menos x1, que sería 1. Y la otra sería y2, que sería menos 1, menos menos 1, menos y1, que sería 1, menos 1. Entonces, ¿eso qué sería igual? D es igual a la raíz cuadrada de 3 menos 1, da 2, 2 al cuadrado más.
menos 1 da menos 2. Pues menos 2 al cuadrado. Entonces la distancia es igual a la raíz cuadrada de 2 por 2, 4. Más. Menos por menos da más. Y 2 por 2, 4. ¿Qué queda? La distancia es igual a raíz cuadrada de 4 más 4, 8. ¿Y raíz cuadrada de 8 cuánto es? 4. ¿Seguro? ¿Raíz cuadrada de 8, 4? No, no, no. No, 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 acá no, no, perdón. 2.8. Ya que la distancia entre los dos puntos es de 2.8. Copien ahí, pues. ¿Listo? Espera, espera, espera. ¿Dolis? ¿Listo? Sí. Listo, ahora vamos a hallar la pendiente. Esa era la distancia. De la pendiente es igual a y2 menos y1 dividido x2 menos x1. Entonces la pendiente es igual a y2. Y2 es menos 1. Menos y1, que es 1. Dividido x2, que es 3. Menos x1, que es 1. Eso es igual a 1 menos 1 a menos 2. Y 3 menos 1 a 2. 2 dividido 2 da 1, pero como tiene negativo da menos 1, o sea que la pendiente es menos 1. ¿Sí vieron que la recta iba hacia abajo? La recta que nos dio a nosotros iba hacia abajo, ¿sí o no? Sí, señor. Entonces esa es la pendiente, copien ahí. La recta de nosotros iba hacia abajo, o sea que la pendiente sí es negativa. Listo. Listo. Ahora vamos a hallar algo que se llama la ecuación de la recta. Solamente esta ecuación es cuando encontramos una ecuación para graficar de esta manera. Si la encontramos de otra manera, no se puede hacer ecuación de la recta. Entonces, la ecuación de la recta solo se puede hacer cuando encontramos una recta de la siguiente manera. Entonces, es cuando la encontramos como AX más BY más C igual a 0. Cuando la vemos así. Si no está así, no la cogemos. En este caso sí. Entonces en este caso tenemos que M, que sería la pendiente, y tendríamos que N, que sería el coeficiente. Entonces este es pendiente y este es el coeficiente. Entonces la pendiente sería menos A dividido B y N sería menos C dividido B. Entonces vamos a hallarle la pendiente. Entonces la pendiente era A. A sería 2, vea. Pero dice que es negativo, menos 2. Y B sería Y. ¿Sí o no? Y, que sería 2, vea. Y 2 dividido 2 da menos 1. ¿Nos dio igual que en el pasado? Sí, nos dio igual. ¿Sí ve que la pendiente nos dio igual? Ahora el coeficiente sería menos C. Es menos 4. Entonces, menos por menos más, entonces da positivo, 4. O sea, el 4 está negativo, pero como aquí hay un negativo se multiplica, menos por menos da 4. Dividido B, pero B es 2.
O sea que el coeficiente es igual a 2. Copien ahí. Y esa es la manera de hallar el coeficiente de la recta. O Listo, sea, copien ahí. profe, sí o sí se necesita que aparezca. Pero solo cuando vemos así, cuando es igual a X, B, Y, B, C, de esta forma. Si no Ah, está de esa forma, no se le puede hallar ecuación de la recta. Solo se grafica y se halla la distancia entre los dos puntos. o Si sea, es de esta manera, sí, sí se le halla la pendiente del coeficiente el coeficiente, porque la pendiente yo ya se las enseñé a hallar de otra forma. ok, profe. Listo, entonces ya saben, toman los apuntes, le toman la foto, lo suben al Classroom, física en física, trigo en trigo, y listo. Listo el pollo de hoy. Profe, una pregunta. Dígale pues. O sea que si puedo calcular la pendiente, por ejemplo, de una montaña o de un bus subiendo o de un cohete Sí, despegando. claro, obvio, Ok, claro que sí. muchas. Listo, señoritos, terminamos por hoy. Voy a dejar de grabar, esperen, no se vayan a ir.